¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo estamos? Eso, Rey, ¿cómo va? Hola, Rey. ¿Será que me podría explicar el ejercicio que yo le envié? Hágale, hágale. ¿Qué hizo? ¿Qué anda haciendo? Relajadito, Relajado, relajado. durmiendo. Sí. Nada, estaba almorzando. Uy, marica. A ver, bro, yo le dije que hiciera ingeniería inversa. A ver, ¿dónde está el que me pasó? A ver, es este, ¿cierto? Del gurú, parece. Es Dice del bu- esto, si se efectúan las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito, ¿cuáles son las lecturas de los instrumentos? Bueno, o sí. sea, recuérdenme para qué eran las pruebas de corto y de vacío. ¿No Para, recuerda? para hallar las cargas, ¿no? Para hallar estos valores, ¿cierto? Resistencia, Este sí. valor, este Por eso valor. las cargas. ¿Cuál carga? No, no las cargas no. Bueno, o sea, O bueno, sea, sí, uno normalmente tiene esos parámetros en los ejercicios, ¿cierto? sí, pues. Pero uno cómo los halla en la vida real, ¿sí? Porque finalmente uno tiene lo que es una caja, ¿sí? Un transformador que es una caja. Sí. Una caja con borneras, ¿sí? El transformador visto desde arriba. Una caja con dos borneras. Una bornera acá, otra bornera acá, otra bornera acá, otra bornera acá. ¿Uno cómo hace para saber esos valores de acá? Esto de acá. Donde esas son las borderas de alta, de baja y de alta. X1, X2 y H1 y H2. ¿Uno cómo hace para ver esos valores? Es, Haciendo cortocircuito y circuito abierto. vea, epa, pues haciendo las pruebas de cortocircuito. Ajá. Listo, entonces para todos, es un ejercicio pues de las pruebas de corto y de vacío. Y ya. Entonces uno normalmente pues como está viendo cristiano, pues uno no sabe esos valores, ¿cierto? Uno cómo hace, digamos, por un transformador calcular esos valores. Este de acá, este de acá, este de acá. Porque en el ejercicio no los dan, ¿sí? Pero pues, ¿cómo los calculan? ¿Cómo se calculan? Entonces ya les paso una foto. Ya les Una paso una pregunta. foto de las Ah, fórmulas, ¿listo? la sesión. Sí, las que las que habíamos hecho las pasadas. Pero pues para que todos la tengan, ¿vale? Hay bastantes maneras de hacer la fórmula, ¿listo? Hay bastantes, digamos, hay un, hay una manera de hacer las fórmulas y hay como dos maneras de hacer la fórmula, ¿listo? Dos maneras de sacar los valores de esos valores. Pero pues yo les voy a enseñar pues la que me parece a mí más sencilla, ¿vale? ¿Qué pasa si no encuentro este formulario? Mm, déjeme ver, encuentro el formulario, lo tengo por acá. Este cual, mm, ¿dónde está? Es que yo no sé si estaba en este cuaderno, pero creo que se cayó. Ah, vale, ya las tengo, listo. Ya le paso la foto de las fórmulas. De la prueba de vacío y prueba de corto. Sí.
Listo, ya las pasé, ya las pego acá. Mm, ya, regala un momento. Esa es la fórmula, ¿listo? Vale. Entonces, esto, al fin y al cabo, no tienes una caja que uno no puede ni destapar, ni, digamos, mirar por dentro, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace para ver esos valores? Para saberlos. Entonces, para eso aplican dos tipos de prueba. Entonces, recordemos el modelo del transformador, ¿vale? El modelo del transformador, digamos, visto desde los dos lados, desde el primario y el secundario. ¿Cuál es el modelo? Es esto, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo acá a lápiz. Aquí está el modelo, visto desde el lado primario y el lado secundario, ¿vale? Vale. Aquí está una resistencia y una inductancia a un lado, ¿sí? Y digamos, al otro lado del transformador, recuerden que esta bobina solamente representa el cambio del primario al secundario, no representa más nada, ¿listo? Solamente es una indicación. Aquí está el lado secundario, aquí está el lado secundario. Mm, Perdón por el dibujo tan chonesto tan feo que quedó, pero bueno. Entonces, a nosotros nos dan, es esto, ¿listo? Los datos, los datos de unos valores, ¿vale? O bueno, uno finalmente, ¿cómo hace para conocer esos valores? Este valor de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Están aquí dos tipos. Está, ¿cómo se puede bajar? ¿Cómo bajar esto? Listo. Está la rama magnética, ¿listo? La rama magnética y está el circuito serie, ¿vale? Es el circuito serie junto con este, ¿listo? Esos dos son el circuito serie. Listo. Entonces, ¿uno cómo hace para conocer los valores? Entonces, se hacen con dos pruebas. La prueba de vacío, la prueba de corto. Yo no les voy a hacer la demostración de esas fórmulas. No se las voy a hacer, ¿vale? Pero pues sí es importante que entiendan esto, cómo son los valores, ¿vale? Entonces, uno normalmente con una fuente de voltaje alimenta el transformador, ¿vale? Lo alimenta y uno mide. Uno alimenta acá, alimenta a un lado del transformador, ¿vale? Un lado del transformador y uno mide. ¿Qué mide uno? Yo mido tensión con un voltímetro, ¿sí? Con un voltímetro. Mido corriente con un amperímetro, ¿vale? Con un amperímetro mido corriente. Y con un batímetro, pues mido potencia activa, vatios, con un batímetro. Mido la potencia que entrega la fuente, mido la corriente que entra al transformador y mido el voltaje del transformador, ¿vale? Entonces, en las dos pruebas, en la prueba de vacío y en la de prueba de corto, uno va a tener tres valores, ¿vale? En la de vacío, pues la de vacío voy a representarla por la roja, ¿vale? El color rojo representa la rama magnética, ¿listo? Entonces, la prueba de vacío. La prueba de vacío. ¿Para qué sirve hacer la prueba de vacío? La prueba de vacío sirve para encontrar la rama magnética, ¿vale? Para saber los valores de la rama magnética. ¿Listo? Entonces, para ambas pruebas, uno mide esto.
no mide lo que hay acá, mide corriente, tensión y potencia, ¿vale? Potencia activa. Y pues, ¿por qué se llama prueba de vacío? Porque, digamos, aquí uno normalmente conectaría que, pues, lo que es la carga, ¿vale? Se llama de vacío porque no hay nada conectado, ¿sí? Porque está el transformador vacío, ¿sí? O sea, no hay nada conectado, ¿sí? Uno normalmente esto lo que hace es alimentar el transformador y ya, es solamente eso. Entonces, la prueba de vacío, pues bueno, aquí están las fórmulas de la prueba de vacío. Sirve para hallar la resistencia de la rama magnética, la RM o como lo conozcan ustedes, la rama magnética y la XM, ¿vale? La reactancia de magnetización, ¿sí? Y representan las pérdidas que hay en el núcleo del transformador. ¿Listo? Recuerden que el transformador tiene un núcleo por dentro que es básicamente así y así, ¿vale? Y aquí se enrollan las bobinas, aquí a un lado el transformador y otro lado. Entonces, la prueba de vacío, uno encuentra, digamos, lo que es esta representación circuital, ¿sí? Y pues con esta representación circuital, pues uno encuentra lo que es todo lo que tiene que ver con las pérdidas que hay en el núcleo del transformador, ¿vale? Entonces, pues aquí están las fórmulas, ¿sí? La fórmula de la prueba de vacío, donde se encuentra RM, ¿sí? RM, y usted encuentra XM, ¿sí? Entonces, como venía diciendo, en la prueba de vacío, en todas las pruebas conoce un valor de voltaje, de corriente y de potencia, ¿vale? ¿Qué pasa con la prueba de vacío? La prueba de vacío, uno alimenta el transformador con un voltaje, que es el voltaje nominal del transformador, ¿listo? Voltaje nominal o voltaje de placa, ¿listo? Si el transformador nos dicen que es de 4000 voltios, es que uno alimenta acá al transformador con 4000 voltios, ¿listo? Entonces se hace a voltaje nominal, ¿listo? Que es el voltaje de la prueba de vacío. Y uno pues va a tener un valor de corriente, de la que es la corriente de vacío, la corriente de vacío y la potencia de vacío, ¿sí? Y aquí ustedes pueden encontrar el valor de la R y la E y la X aplicando estas fórmulas, ¿vale? No la voy a demostrar porque pues no es para mí no es el caso, ¿vale? Finalmente esa es la prueba de corto, la prueba de corto, ¿vale? Que es la que nos dice, digamos, los valores de estos valores, ¿vale? Este valor de acá y este de acá. Pues no nos dice, digamos, los dos de manera independiente, sino la suma de los dos, ¿vale? Referidos a un solo lado. ¿Listo? La suma de los dos. Normalmente esto lo que hace el libro es que, digamos, uno encuentra la equivalente, la R equivalente, ¿sí? La R equivalente y la X equivalente. Y él dice, no, pues vamos a repartirla de manera uniforme. A la izquierda del transformador pongo la mitad y a la derecha del transformador pongo la mitad, pero referida al otro lado, ¿vale? Y ya. Entonces, si se dan cuenta de esos valores de acá, la R1 es igual que la R2, pero referido, ¿vale? Si usted refiere este lado para el otro lado, le va a dar 180 miliohmios. Igual para la X. Si usted refiere la X del lado primario al secundario, le va a dar este valor, ¿sí? Lo que hacen es repartirlos aquí, ¿vale? Pero uno realmente encuentra es la suma de los dos, ¿listo? No, como tal, no encuentra uno en un lado y otro en otro lado, no, eso es erróneo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de corto? Pues, normal, uno alimenta el transformador, ¿listo? Y uno coloca en el lado de la carga un cortocircuito, ¿listo? Uno entrecorta el transformador. Recuerden que hacer un cortocircuito, pues, es peligroso, ¿sí? Entonces, uno no puede subir mucho este voltaje, ¿vale? Este voltaje no se puede subir mucho, ¿listo? Entonces, la prueba de corto se hace a un voltaje que no se denomina nunca, ¿listo? Un voltaje VCC, ¿listo? Un voltaje de la prueba de cortocircuito. Y pues se hace a la corriente nominal, ¿listo? Entonces, uno normalmente, ¿cómo calcula esta corriente nominal? Con los datos de placa, ¿listo? Digamos, esto depende en qué lado lo haga, ¿sí? Depende en qué lado haga el corto. Entonces, si usted hace el corto a este lado y usted está midiendo el lado de la entrada, entonces si usted mide el primario, usted tiene que, por mucho, la corriente que le entra al transformador es la corriente del primario, la corriente nominal del primario. Entonces, para este ejemplo, digamos, tenemos un transformador
de 25 kVA. ¿Listo? 25 kVA. Y de 4000 voltios, 4000 voltios a 400 voltios. ¿Listo? Digamos, si usted está midiendo en el lado de 4000 voltios, la corriente máxima debe ser la corriente máxima de ese lado, ¿vale? Si no, pues estaríamos el transformador. Entonces, ¿cómo la calculamos la corriente máxima? Pues sencillo, tenemos la potencia del transformador y tenemos el voltaje del transformador. Podemos hallar la corriente de cada lado, ¿sí? Entonces, la corriente del lado primario del transformador, bueno, en este ejemplo, sería los 25 kVA sobre 4000 voltios. Entonces, eso me da 25 kVA sobre 4000 voltios. Me da que la corriente del lado primario es 6,25 amperios, ¿listo? 6,25 amperios. Y la corriente del secundario, supongo que me da, dividido en vez de 4000 dividido en 400, me va a dar 62,5. 62,5. ¿Sí? Entonces, vean que en el lado de alto voltaje, de alta tensión, la corriente es pequeña, pero en el lado de baja tensión, la corriente es grande, ¿vale? Entonces, por eso uno normalmente hace el corto en baja tensión, ¿vale? ¿Por qué en baja tensión? Porque uno mide en alta, ¿sí? Y como uno mide en alta, uno mide una corriente más pequeña, ¿sí? Entonces, medir corrientes pequeñas involucra, pues, esto, menos porcentaje de error en las mediciones y es más que todo un tema de medición, ¿vale? Entonces, vean que si usted mide por acá, el máximo que usted debe medir es este valor, ¿sí? Entonces, uno varía la fuente hasta que llegue a este valor, ¿sí? Entonces, la prueba de corto se hace a la corriente nominal. ¿Y cuál es la corriente nominal? Pues la potencia del transformador dividido en el lado en el que usted está midiendo, ¿sí? En el voltaje del lado en el que usted está midiendo. Y pues, bueno, uno consigue un valor de voltaje, de corriente y de potencia, ¿listo? Y de PSC, ¿sí? Y finalmente uno calcula el valor de la resistencia equivalente y la X equivalente con estas fórmulas, ¿vale? La R equivalente y la X equivalente. Esos son los valores que importan, ¿vale? Este de acá y este de acá. Tengo una pregunta, ¿cómo vaya el valor de PCC? ¿O cómo uno debe tenerlo en cuenta? El valor de PSC, pues uno lo mide, ¿sí? Uno lo mide, ¿vale? Aquí está, uno pone un batímetro y uno mide, digamos, Sí, sí, el sí. batímetro le va a dar el valor de PSC, ¿vale? Sino que pues acá en el ejercicio nos dicen que nos dan solo los parámetros R2, R1, X1 y nos dan los valores del núcleo, ¿sí? Listo. Entonces, pues ahí sí no, o sea, no sé cómo calcularlo porque pues Ah, solo listo. tengo los datos. Entonces vamos al ejercicio, ¿vale? Esto, es que estaba primero dando una introducción porque pues puede que alguien no sepa bien lo que es las pruebas de vacío y las pruebas de corte. Si a alguien no le quedó claro, me dice y pues en qué parte no le quedó claro y eso, o si nada le quedó claro, entonces me avisa, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos al ejercicio, ¿vale? Entonces, listo. Pero recuerden que la prueba de corto nos da el valor de, digamos, el equivalente, ¿vale? El R equivalente, la de ambos lados, ¿sí? Pero refería a un lado. Entonces, si usted midió en baja tensión, nos va a dar la R equivalente de baja tensión, ¿vale? Entonces, la R equivalente, digamos, si medimos en baja tensión, ¿sí? Que serían esos valores, este de acá y este de acá. Si medimos en baja tensión, pues nos va a dar la R equivalente. O sea, la suma de este más este, pero referido, ¿sí? O sea, sería la R de baja tensión más la R de alta tensión, pero referida al lado de baja tensión, ¿sí? Y digamos, este ejercicio, pues, si usted refiere, digamos, una a un lado, uno va a se dar cuenta que una es el doble, o sea, la suma de las dos, bueno, pues la suma de las dos nos va a dar 18 más 18, por ejemplo. Pero bueno, entonces, ahora sí el ejercicio. Un transformador de 25 kVA de 4000 a 460 hercios tiene los parámetros siguientes. Nos dan la R1, o sea, la resistencia de un lado. Nos dan la R2, la del otro lado, ¿sí? La R2. Nos dan la X1, nos dan la X2, ¿vale?
Y nos preguntan, aquí lo que hace, o sea, normalmente uno lo que haría es hacer las pruebas y medir, ¿sí? Pero ese ejercicio es diferente, ¿vale? Ese ejercicio es como que le dice, quiero que me dé las pruebas, cuánto vale cada prueba, ¿sí? Cuánto debía haber dado cada prueba. O sea, lo que vamos a hacer es como tal ingeniería inversa, ¿sí? Vamos a calcular las fórmulas, no para hallar los valores de resistencia, sino para hallar los parámetros de las pruebas, ¿sí? Normalmente uno lo que le dan en las pruebas y lo que le dan en las pruebas, la de vacío y la de corto, esos tres valores, esos seis valores, y le dicen, no, calcule esos valores de resistencias y reactancias. Pero esta vez es al revés. Nos dan los valores de resistencia y reactancia y nos dicen, pues calcule los valores de las pruebas, ¿vale? Entonces, empecemos con la prueba de vacío. Recuerden que para cada prueba son tres valores de voltaje, tres valores, uno de voltaje, uno de corriente y uno de potencia. ¿Listo? Entonces, para la prueba de vacío, la fórmula es así. Nos piden los valores de las pruebas. Entonces, para la prueba de vacío, vacío, ¿vale? Entonces, vean que la R, la resistencia que nos dan, está referido en el lado de alta tensión. ¿Por qué? Porque acá dice H. Y pues normalmente cuando dice H significa H de high, ¿vale? De high tension, ¿listo? High. O sea, el lado de alta, ¿vale? Esta R está en el lado de alta tensión. Entonces, la R dice que es 15 kiloohmios. 15 kiloohmios, ¿vale? Y pues, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es voltaje al cuadrado sobre potencia. Entonces, el, vale, voy a ir poniendo lo que nos están pidiendo, ¿vale? De vacío nos piden un valor, el valor el del voltaje de la prueba, de la potencia de la prueba y la corriente de la prueba. ¿Listo? Entonces, de vacío. Entonces, de la prueba de vacío ya tengo un valor así sin calcular nada. Ya tengo un valor. ¿Cuál valor es? El valor del voltaje, ¿sí? Porque el valor del voltaje, recuerden que el voltaje de la prueba de vacío es el voltaje nominal del transformador. ¿Listo? Entonces, si me dieron cuenta, pues esa resistencia está en el lado de alta tensión. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la prueba? Pues el voltaje de alta tensión, o sea, 4000 voltios. ¿Listo? Entonces ya tenemos un valor que es 4000 voltios, ¿vale? Me falta el valor de la corriente de la prueba y la potencia de la prueba. ¿Listo? Ya tengo un valor de la prueba. Entonces, listo, como ya tengo la resistencia y tengo el voltaje, puedo conocer la potencia de la prueba, ¿vale? Entonces, la potencia de la prueba va a ser igual a qué? Pues es despejar esta fórmula, ¿sí? B al cuadrado sobre R sería 4000 voltios al cuadrado, 4000 voltios al cuadrado sobre la resistencia, sobre 15 kilómetros, ¿sí? Normalmente, pues a nosotros nos darían el valor de las pruebas y nos pedirían el valor de la resistencia de magnetización. ¿Listo? Pero este ejercicio es distinto, ¿vale? Es solamente por el hecho del ejercicio. La I es 66,6. ¿Cuánto? 1066,6. 10, 10 66,6 punto seis. Listo. ¿Qué unidades son estos? watts. Watts, ¿vale? Recuerden que es potencia activa, ¿vale? No está midiendo P es potencia activa. Súper bien. Listo. Ya tenemos el valor de la potencia de la prueba de vacío. Faltaría el valor, digamos, de la corriente. Entonces, el valor de la corriente de la prueba de vacío, pues vean que ya tenemos el valor de la X, tenemos el valor del voltaje, tenemos el valor de la P, tenemos el valor del voltaje de nuevo. Sería despejar de esta fórmula, ¿vale? La corriente de vacío. Entonces, pues, bueno, uno mete eso en la calculadora, los valores estos y le da.
Ese sería su, digamos, su valor que incógnita que sería la corriente. Y pues la respuesta, pues no sé cuánto sería. Entonces, mm, sería plantear esta ecuación. ¿Cuánto vale la X? La X vale, la X vale 25 kiloohmios, ¿vale? 25K, 25K, ¿vale? ¿A qué es igual? Al voltaje, ¿sí? Entonces, X sería igual al voltaje que es 4000 sobre la raíz cuadrada de la corriente, ¿sí? La corriente al cuadrado, la corriente de la prueba de vacío al cuadrado, la corriente de vacío al cuadrado, más la potencia sobre el voltaje al cuadrado. Perdón, creo que es menos, si no me equivoco. Sí, es menos. Sí, sí. Menos la potencia, menos 10, 6.6 sobre el voltaje, que es 4000 al cuadrado, ¿vale? Entonces ustedes meten esto en la calculadora y pues la calculadora le dará resultado a la corriente, ¿vale? ¿Cuánto valdría la corriente? La calculadora pues le dejaría el despeje, ¿sí? ¿Cuánto valdría la corriente de vacío? Ustedes ponen esta fórmula en la calculadora, digamos, en vez de corriente, ustedes ponen pues el valor de la X, ¿sí? Y le dan Shift Solver, Shift, Shift, Shift más Solve, y ahí encuentra el valor de la corriente, ¿listo? ¿Vale? Entonces, me dicen cuánto les da, y pues ahí estarían los tres valores, ¿vale? El valor del voltaje, el valor de la potencia de la prueba y el valor de la corriente de la prueba, ¿listo? Y pues, ¿cuánto les dio? Bueno, cuando calculen me dicen, porque ya no quiero despejar eso, ¿vale? No me da la mente ahorita para despejar esta corriente de ahí. Vale. Ahora, para la prueba de corto. Entonces, pues lo que uno hace normalmente la prueba de corto, uno mide en el lado de alta tensión, ¿vale? Entonces vamos a referir todas las resistencias al lado de alta tensión. ¿Listo? ¿Para qué? Para obtener la resistencia equivalente, ¿sí? La suma de R1 con R2. Entonces, en baja tensión, perdón, en alta tensión vamos a referir pues todas las resistencias, ¿vale? Entonces, la R equivalente. La R equivalente va a ser igual a la R1, que ya está en la alta tensión, más la R2, pero referida al la alta tensión. R2 referida. ¿Cuánto da esta resistencia equivalente? Recuerden por qué sé yo que, digamos, la R1 estará en la alta tensión. Porque el valor de la R1 con respecto a la R2 o sea, los valores son, el valor de la R1 está en ohmios y el de la R2 está en miliohmios, ¿sí? Y siempre en alta tensión uno espera una resistencia alta, ¿listo? Y en baja tensión uno espera un valor de resistencia bajito, o sea, valores en milis, ¿listo? Entonces yo identifico de una vez cuál está en alta y cuál está en baja tensión, ¿vale? Y pues, y pues qué, pues esto, la R2 referida va a ser igual al valor que ya tenemos, ¿sí? A 180 miliohmios, 180 miliohmios multiplicado por la inversa de la relación de transformación al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación de transformación? Entonces, recordemos que la relación es 4000 4000 sobre 400, ¿listo? Pero
es al cuadrado, ¿vale? Entonces, es este valor, 180 miliohmios por 4000 sobre 400 al cuadrado, ¿vale? Entonces, hacen la R1 más este valor que les da. Yo creo que este valor les va a dar 18, supongo. Entonces va a quedar 18 más 18. Y la suma de esos dos da 36, ¿vale? 36 ohmios. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que la prueba de corto nos da el valor de ambas sumadas, ¿sí? De R1 más R2 referida, ¿vale? No nos da el valor, digamos, de una y después de la otra. No, nos da el valor de ambas sumadas, ¿vale? Porque, por eso es que dice eso, ¿listo? Lo mismo para la X. Para la X equivalente va a quedar la X1 más la X2 referida, ¿vale? Y eso a mí me va a dar, ¿cuánto es la X1? 25 ohmios. ¿Cuánto es la X2? 250 miliohmios. ¿Listo? El valor de X1 es 25 ohmios. El valor de X2 referido al lado de alta tensión va a ser igual a 250 miliohmios multiplicado por la relación de transformación al cuadrado, ¿cierto? Por 4000 sobre 400 al cuadrado, ¿sí? Entonces, probablemente se los dé otra vez 25 ohmios, ¿vale? Este valor pues les va a dar 25 ohmios, probablemente. 25 ohmios. Entonces, el valor de la X pues va a ser 50 ohmios, ¿vale? 50 ohmios. Este valor es el que nos va a dar la prueba, ¿sí? Es el valor que nos va a dar la prueba. Uno normalmente, ¿qué hace? Pues uno obtiene ese valor de la prueba de cortocircuito y uno reparte la mitad para un lado y la mitad para otro lado. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron acá. La mitad para un lado, 25 ohmios para un lado y 25 ohmios para otro lado. ¿Sí? Entonces, si me dieron en alta tensión, pues ya está el valor este referido al lado de alta. Sería referir este valor al lado de baja tensión. ¿Listo? Entonces, la prueba nos dio 50 ohmios, ¿vale? Ahora sí, de la prueba de corto sabemos la resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos ahora de la prueba de corto? Recordemos que la prueba de corto, mm, la prueba de corto, se hace a corriente nominal, ¿vale? Entonces ya tenemos un valor, que es la corriente nominal del lado de alta en este caso. ¿Listo? La corriente del lado de alta va a ser 6,25 amperios. ¿Listo? Entonces va a ser 6,25 amperios la corriente de corto, ¿vale? Ya es conocido. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el valor de la resistencia, ¿vale? La R equivalente es 36 ohmios, ¿vale? 36 ohmios. 36 ohmios. ¿Listo? Y el valor de, digamos, ya tenemos el valor de corriente, al, la elevamos al cuadrado y la despejamos para allá para obtener el valor de potencia, ¿vale? De la prueba. Entonces, la potencia de la prueba de cortocircuito, entonces, la potencia de la prueba de cortocircuito va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Si uno despeja acá, pues la corriente al cuadrado, si uno despeja acá, pues la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿vale? Entonces la corriente entonces quedaría 6,25 al cuadrado multiplicado por la resistencia, ¿vale? Y ahí tenemos el valor de la potencia de corto, la potencia de la prueba de corto, ¿vale? Finalmente, nos faltaría hallar, ya tenemos la potencia de la prueba de corto, faltaría hallar el voltaje de la prueba de corto. Y pues busquemos otra fórmula. A ver,
¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la x equivalente es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado menos la resistencia de corto al cuadrado, ¿vale? Entonces, la XC va a ser igual a ¿qué? La XC ya es conocido, es 50 ohmios, como lo habíamos hecho desde un principio, 50. Y esto lo igualamos a la raíz cuadrada de ZCC. ¿Y qué es ZCC? Pues el voltaje de la prueba de corto sobre la corriente. Entonces, el voltaje de la prueba de corto, VSC, sobre la corriente de la prueba de corto, que es 6,25, ¿listo? Al cuadrado menos la resistencia de corto al cuadrado. Y la resistencia de corto al cuadrado, pues es 36 al cuadrado. Entonces sería menos 36 al cuadrado. Y ya ustedes pues resuelven para esta ecuación y cuánto les daría este valor. Y cuánto nos dio este valor. Y ahí tenemos pues el valor. Tendríamos lo que nos preguntan, ¿vale? ¿Qué nos preguntan? Las lecturas de los instrumentos en cada caso. O sea, las lecturas de las pruebas de corto y de prueba de cortocircuito, la prueba de corto y la prueba de vacío. Entonces obtuvimos la lectura de la prueba de vacío del voltaje vacío, la corriente de vacío y la potencia de vacío. Y obtuvimos las lecturas del voltaje de la prueba de corto, la corriente de la prueba de corto y la potencia de la prueba de corto. ¿Vale? Y ya, eso fue lo que nos preguntaron. Más nada. Entonces, recordemos, lo que uno normalmente le dan es esto. ¿Para hallar qué? Para hallar los valores. ¿Listo? Eso es un ejercicio extraño porque pues le dicen, no, pues ya tiene los valores, pues hallemos las pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Pues no sé para qué. Pero pues sí, o sea, no sería como lo que uno hace, pero pues es un ejercicio y ya, ¿sí? Como para entender pues los principios de las pruebas y las fórmulas. Bueno, entonces, ¿cuánto les dio la corriente y cuánto les dio el voltaje? La corriente de vacío, ¿cuánto les dio? Calculadora mía no va. Entonces sale qué error. ¿Cómo? No las escuché bien. En esa corriente de cortos sale, al tratar de despejarla en la calculadora sale error. A ver, yo voy a poner, Pero la otra ya, el yo voy otro a poner, parámetro ya lo tengo. Da 3133. a ver, uno pone esto en la calculadora, a ver, 4.000 sobre raíz cuadrada, ya le mando foto, ¿listo? Menos 1066,6 sobre 4.000 al cuadrado. Listo, pues uno qué hace. A ver, uno pone esto en la calculadora y pues, a ver, ya le mando foto y le dan resolver para X. A ver, entonces, sí, ustedes ponen esto, esa ecuación en la calculadora, ¿vale? Ah, sí, Y sí, sí. Pues sí, eso sí se sabe, sino que lo que pasa es que la otra calculadora no la resuelve, no lo la hacen, 530. No, esa se buguea. No, pero esa sí la hace, sí. Eso es breve. ¿sí? O pues despejan a manos. También pueden despejar a mano, tener la opción de despejar a mano. O sea, esta es la opción más rápida, sí, pero pues dice que es imposible de resolver. Entonces, verifiquemos este valor. A ver si, porque la mía no me dio tampoco. La mía tampoco me despejó. Ok, me equivoqué aquí, ¿sí? Recordemos que la resistencia era 15. No, no, perdón.
Esto es valor de reactancia. No, sí, está bien. Está bien formulado. Voy a ver cuánto es 4000 al cuadrado sobre 15 por 10 a la 3. Sí, está raro. 25 por 10 a la 3 sería igual a 4000 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 10, 1066,6 sobre 4000 al cuadrado shift solve. Mm, bueno, yo creo que la calculadora no converge. Ahí sí no es, pues bueno, sería despejar la mano. Sería despejarlo a mano, no veo más. Pero pues está raro. Sí. Vale, pero pues bueno, esas son las fórmulas. Entonces, cambiando de ejercicio, pues, ¿cuáles tienen? Ah, bueno, ahí mandaron uno por el. Me pidieron también que explicara hoy autotransformador, ¿vale? Entonces, autotransformador, sencillo, pero pues, para autotransformador, pues, digamos, si uno quiere verlo, en- a mí me gusta hacer autotransformador en valores en por unidad, ¿sí? Pero como no quiero meterlos antes en por unidad y eso, porque ¿para qué le voy a meter más fórmulas en la cabeza? Pues la fórmula de hacerlo en real, pues es que en por unidad es muy sencillo, pero en real, pues no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, me mandaron ahí nuevo autotransformador. Uy, perdón. Mm, entonces dice, en Colombia es común tener líneas de 230 y 220. Supóngase que se quiere interconectar una línea de 230 con una de 220, teniendo a disposición un transformador convencional de 220 a 10 kilovoltios y de 10 MVA, teniendo en cuenta que se quiere transmitir 2000 MVA de potencia a través de las líneas, ¿vale? Se quiere transmitir 2000 MVA de potencia a través de las líneas con un transformador de 10 MVA. Entonces, aquí entra lo que es el autotransformador, ¿vale? ¿Qué es un autotransformador? Es un transformador, pero conectado de una manera concreta, ¿vale? Y pues esa manera concreta hace que con un transformador de 10 megas uno pueda transportar 200 megas, ¿vale? O sea, imagínense pasar de 10 megas a 200 megas solamente cambiando la conexión. Pues eso es un autotransformador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos dice que se quieren interconectar líneas de transmisión. A ver, mm, captura de los ejercicios. ¿Por qué ya te vas? Ah, creo que sí, ya te vas. Pues ahí queda el video. Yo subo el video, ¿vale? Porque no me gusta andar tomando captura. Hágale, hágale. Gracias. Hombre, yo subo el video a YouTube. Listo. Entonces, vean que esto se quieren conectar dos líneas de transmisión y una línea es de 230 kilovoltios y otra línea es 220 kilovoltios. Y o sea, entre una línea y la otra hay una diferencia de 10.000 kilovoltios, ¿sí? Algo pues que directamente así no se puede hacer, ¿sí?
porque usted está conectando, uno conecta digamos, esa es una línea de transmisión, ¿sí? Que viene acá con un voltaje de 220 kilovoltios y aquí está una línea de transmisión de 230, ¿sí? De 230 kilovoltios. Y aquí, digamos, está una barra, ¿sí? Esto es una barra de potencia. Y usted quiere cerrar el circuito, ¿sí? Usted quiere cerrar el circuito. Pues no, o sea, uno no puede conectar un circuito de 220 con uno de 230, ¿sí? Porque ahí usted va a crear lo que es una llamada corriente circulante. Una corriente circulante, ¿listo? Y esa corriente circulante, digamos, si la diferencia entre este voltaje y este voltaje es muy grande, pues esa corriente circulante pues, va a ser muy grande, ¿vale? Entonces, pues no es conveniente, ¿sí? O sea, porque esa corriente circulante pues lo que va a hacer es dañar el sistema de potencia, ¿vale? Entonces, por eso hay que usar pues un transformador para conectar una de 230 con una de 220. O sea, hay 10.000 voltios de diferencia entre una y la otra, ¿sí? Entonces uno usa un transformador, ¿sí? Pero digamos, ahorita a disposición no tenemos un transformador de 220 a 230, ¿sí? Usted, digamos, está en una subestación y quiere conectar esas dos líneas. Con un transformador así, pues, uff, me queda de perla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Usted tiene ese transformador, uno de 220 a 10 kilovoltios, y le dicen a usted, pues, solucione, ¿sí? Pues supongo, ¿no? Pues yo no. Entonces, uno debe usar una conexión distinta que es la del autotransformador, ¿vale? Entonces, a mí me gusta ver, bueno, conectándolo como transformador. ¿Será capaz de transmitir esta potencia? Listo. Entonces, uno tiene un transformador convencional que es este, ¿sí? Digamos, despreciando la rama magnética y despreciando todo, pues es un transformador, ¿cierto? Un lado de un transformador y el otro lado de otro transformador, ¿vale? Listo. Un lado con poquitas bobinas y un lado con bastantes bobinas, ¿vale? Entonces, el autotransformador, para conectarlo como autotransformador, lo único que hace es esto, ¿vale? Un puente y ya está conectado como autotransformador, ¿vale? Entonces, si uno hace un puente, cómo me queda el circuito del autotransformador? ¿Vale? Entonces, a mí me gusta dibujarlo así, ¿listo? Me gusta dibujarlo así. Tun, 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 ¿vale? Este es el puente, este es el puente, ¿vale? Y uno hace aquí el otro bobinado, ¿vale? Otro bobinado, listo. Y aquí está finalmente el autotransformador. Así o como lo quieran ver así o así. Es que me quedó, a mí me gusta que eso quede para arriba, pero bueno, eso es algo más del dibujo, ¿listo? Entonces ahí el puente es este puentecito, ¿vale? El que se hizo. Y ahora queda pues el otro transformador, ¿vale? Entonces digamos aquí queda el voltaje uno, ¿sí? El voltaje uno. Y aquí a la salida queda, digamos que este es el voltaje 2, este es más menos el voltaje uno, este es más menos el voltaje 2, ¿sí? Y a la salida, uno que va a tener, digamos, a la entrada está B1 y a la salida, pues la suma de estos dos bobinados, ¿sí? Entonces a la salida uno va a tener, pues B1 más B2, ¿sí? B1 más B2, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cómo sería la manera de conectarlo? Digamos, en este caso, va a borrar eso también porque, pues, este es el principio de autotransformador, un corto, ¿vale? Es un corto, hacer un puente. En el transformador convencional hacemos un puente, ¿listo? Entonces, a ver, pues, dibujándolo así como me gusta verlo a mí, aquí está un lado, aquí está el otro lado, ¿sí? Aquí está un bobinado, ¿vale? Aquí está el puente, ¿sí? Aquí está el otro bobinado
¿vale? Y acá la salida y la salida, ¿vale? ¿Listo? Entonces, tenemos un transformador en este momento tenemos un transformador de 220 kilovolts a uno de 10 kilovolts, pero a mí me gustaría tener, en vez de uno, pasar de 200, ¿sí? Yo tengo uno de 220 kilovolts, ¿listo? 220 kilovoltios a 10 kilovoltios. Pero lo ideal, lo que yo quiero ahorita, para mi problema que tengo ahorita, es tener uno de 220 kilovoltios, que pase, que convierta de 220 kilovoltios a 230 kilovoltios, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago para tener, en vez de tener este que tengo ahorita, para tener ese que es el que quiero, ¿sí? Para tener entonces, si se dan cuenta, para llegar a los 230 kilovoltios, 230 kilovoltios es igual a la suma de 220 kilovoltios más 10 kilovoltios, ¿cierto? Entonces, conveniente, ¿sí? Porque, digamos, la suma de este con este me da lo que me falta, ¿listo? Súper bien. Entonces, me gustaría a mí que en el lado de más tensión, en el lado de alta tensión del transformador, tener 230 kilovoltios, ¿listo? Y pues aquí que a la salida haya 230 kilovoltios, ¿listo? O sea que la suma de este voltaje con este voltaje me dé 230 kilovoltios. ¿Y qué quiero tener a la entrada del autotransformador? Pues 220 kilovoltios, a la entrada o a la salida, como quieran, porque uno puede alimentar bien sea o por este lado o por este lado, ¿sí? No tiene pérdida. Entonces, a la entrada o a la salida quiero tener 220 kilovoltios. ¿Listo? Entonces, ¿de cuánto sería este devanado? Según, digamos, la lógica, ¿sí? Aquí hay más menos 220 kilovoltios, acá hay más menos B1, y aquí hay más menos B2, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, por la lógica, pues B1 es el devanado de 220 kilovoltios. Y si no me creen, pues hagan la malla. Menos 220 kilovoltios más B1 igual a cero. Entonces B1 es igual al lado de 220 kilovoltios. ¿Y listo? Entonces aquí hacen la malla y pues se dan cuenta que este es el lado de 20 kilovoltios. Y como este es el lado de 220, entonces ¿qué me falta a mí para tener 230? Pues aquí, pues 10 kilovoltios. ¿Listo? Y ahí está el autotransformador. ¿Listo? Pero eso no es lo que nos preguntan, ¿cierto? Nos preguntan es que si conectándolo como autotransformador, ¿será capaz de transmitir la cantidad de potencia? Listo. Entonces nos dicen, esto, uno quiere transmitir por el autotransformador una potencia de 200 MVA, ¿sí? Pero actualmente tengo un transformador de 10 MVA, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace para aumentar esa capacidad? Pues ya la aumentamos, ¿vale? Entonces ya les voy a dar la fórmula para el autotransformador. ¿Listo? Ya la busco que la tengo por acá anotada. Esta la vi ahorita. La tengo por acá anotada en un cuaderno. Listo. A ver. mm, Déjenme la busco. Bueno, a ver, déjenme la busco que la tengo.
13.420 sobre 20. Listo. ¿Cuál es la fórmula para calcular pues la capacidad del autotransformador? ¿Listo? Entonces yo las había mencionado antes que cuando uno conecta el transformador como un autotransformador, uno también está cambiando indirectamente la capacidad del transformador original, ¿listo? Entonces, la capacidad del autotransformador viene dada por esta fórmula, ¿listo? La capacidad del autotransformador va a venir dada por esta fórmula. Sería igual a la capacidad del transformador convencional, del trafo convencional, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la capacidad del trafo convencional? Pues la que teníamos desde un principio, 10 MVA, multiplicado por uno más el voltaje común, el voltaje común sobre el voltaje serie. Entonces ya les explico qué es este voltaje común y este voltaje serie. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se le llama el voltaje común? El voltaje común es el voltaje que se mantuvo entre el transformador y el autotransformador. ¿Listo? ¿Cuál voltaje es el común? 220, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el transformador original teníamos 220 a 10 y en el autotransformador tenemos 220 a 230, ¿listo? Entonces el voltaje común en este caso es el voltaje que se mantuvo constante, ¿listo? Y el voltaje serie, digamos, es el voltaje que quedó en serie, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, uno normalmente alimentaría por acá, ¿sí? O uno alimenta por otro lado, ¿sí? Uno alimenta por acá. El voltaje común es este, ¿listo? El que quedó solito. Y el voltaje de serie es el que, pues, digamos, uno se da cuenta que está en serie, ¿sí? Está en serie con los 230, ¿listo? O con el voltaje mayor. O sea, es el 10 kilovoltios. Entonces, para este caso, la S de nuestro autotransformador o la capacidad de nuestro autotransformador va a ser igual a los 10 kVA multiplicado por uno más el voltaje común, que en este caso es 220 kilovoltios. 220 kilovoltios dividido en el voltaje serie. Y el voltaje serie, pues es el voltaje de la rama serie o el que quedó ahí sobrando, ¿sí? O el que nos sobró del transformador original, ¿sí? Entonces, o el voltaje no común, como lo quieren llamar, ¿sí? Dividido en 10 kilovoltios. Entonces, esto me va a quedar de igual a los 10 kVA multiplicado por uno más 220 entre 10 pues 22, ¿listo? Uno más 22. O sea, igual a los 10 kVA por 23, ¿cierto? 23. Uno más 22 por 23. Y esto pues nos va a dar perdón, no eran kVA, ¿cierto? Eran MVAs, megavolt-amperios, MVAs. Los 10 MVAs por 23. Y por eso me va a dar 230 MVAs, ¿vale? Y pues listo. 230 MVAs es el valor de la nueva capacidad, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que se quiere transmitir 200 MVAs, pues la capacidad del transformador, pues nos va a dar para transmitir la potencia, ¿listo? Entonces, como queremos transmitir 200 MVAs, pues ahí tenemos de sobra, ¿listo? Para transmitir. Y listo, ya está el primer enunciado. El segundo enunciado dice dibuje en detalle la conexión. Aquí está la conexión. Esto es la conexión. Entonces, y la última es
Si se está transmitiendo 150 megavatios a un factor de potencia de 0,8, ¿cuáles son las corrientes al lado y lado del autotransformador? ¿Listo? Entonces, pues, este es el dibujo, digamos, que uno ve de la conexión, sí, este es el dibujo de la conexión. Pero finalmente, pues, uno lo puede ver como un transformador normal, ¿listo? Transformador así, normalito. Transformador normal, ¿listo? De un lado, en el que ahora un lado es, en el que un lado es de 220 kilovoltios y otro lado es 230 kilovoltios, ¿listo? 220 y 230. Vale. Entonces nos dicen que nos piden las corrientes a ambos lados, ¿listo? Nos piden la corriente de este lado del transformador, ¿listo? Y la corriente que va a ir al lado izquierdo del transformador. Entonces, fíjense que como cambió la conexión, también cambia la relación de transformación, ¿listo? ¿Por qué? Porque en un principio la relación era eh, 220 a 10 kilovoltios, pero ahora es de 220 a 230 kilovoltios. Entonces también cambia la relación de transformación, ¿vale? Esto, regálame un momento. Listo. Entonces, listo, ya es un ejercicio más de máquinas, ¿vale? Nos dicen que se conecta una carga de 150 megavatios. ¿Listo? Una carga de 150 megavatios. 150 megavatios, ¿vale? Y pues esta carga, pues, a un factor de potencia de 0,8. 0,8. 0,8. Entonces, ¿cuáles son las corrientes al lado y lado del autotransformador? Eh, entonces, este es 0,8 inductivo o en atraso, ¿listo? En atraso o inductivo. Ambos es lo mismo. Atraso, ¿listo? Entonces, ya tengo una fórmula aquí para hallar la corriente. Entonces, la fórmula de la corriente de la carga, suponiendo, digamos, porque aquí no nos dicen que está conectado al lado de 230, ¿sí? Pero yo creo. Bueno, a cualquier lado, no importa. Entonces, la corriente de la carga va a ser igual a la magnitud del voltaje, ¿listo? Perdón, a la magnitud de la potencia de la S sobre la magnitud del voltaje a un ángulo de más o menos teta, ¿listo? Más o menos teta, ¿vale? Y el más para casos capacitivos, capacitivos o en adelanto, como lo quieran llamar, y el menos para casos inductivos o en atraso, inductivo o en atraso. Y recordemos que pues teta sería igual al coseno inverso, coseno a la -1 del factor de potencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la corriente de la carga, digamos, a un lado y en el otro? ¿Listo? La corriente de la carga, digamos, hay dos formas de hacerla. Usar la fórmula esta para los dos valores de voltaje o usar la relación de transformación, ¿vale? Yo uso la relación de transformación porque sería la más conveniente, ¿listo? Entonces, la corriente de la carga va a ser igual a ¿cuánto es la S? Listo. Entonces, para nuestra carga tenemos un factor de potencia 0,8 y una potencia activa de 150 megavatios. Recordemos que la S de la carga va a ser igual
a la P de la carga sobre el factor de potencia. ¿Listo? Y eso me da 187,5 MVAs. ¿Listo? Aplicando la fórmula de la corriente de la carga, pues me va a dar, pues digamos, 187,5, 187,5, ¿sí? Dividido en el valor de voltaje. El voltaje, pues lo supusimos aquí a 230 kilovoltios. 230, entonces dividido en 230 kilovoltios. Recordemos que esto es MVAs. Y la corriente, pues este valor a un ángulo de coseno inverso de 0,8. Y negativo porque es inductivo, ¿vale? Entonces, a un ángulo del menos coseno inverso de 0,8. Yo ya me sé ese valor ya porque lo he hecho como 50.000 veces. Eso me da 36,87 grados. ¿Listo? Y este valor de la corriente. Entonces, la corriente, eso me da 187 por 0,5 por 10 a la 6 sobre 230 por 10 a la 3. ¿Listo? Entonces, la corriente de la carga me va a dar 815,21 a un ángulo de menos 36,87. Listo. Pero esa es la corriente, digamos, de este lado, ¿sí? La corriente de la carga. Ahora, para la corriente 2, ¿sí? Para la corriente 2, este es el lado de 230. Yo sé que esta corriente de acá es más pequeña que la de acá, ¿sí? La de 200, la del lado de 220, pues va a ser un poquito más grande. ¿Listo? Entonces, la corriente 2 va a ser igual a la corriente de la carga, pero pues referida al otro lado de la tensión, ¿sí? Entonces, cuando refiero, yo multiplico por el lado en donde estoy y divido por el lado al que voy. ¿Listo? Entonces, finalmente, eso lo que afecta es la magnitud, más no afecta el ángulo, ¿listo? Entonces, va a ser el mismo valor multiplicado por 230 y dividido en 220. ¿Listo? Entonces, quedaría 852,27 a un ángulo de menos 36,87. Listo, entonces, pues importante. En un principio teníamos un transformador de 220 a 10 kilovoltios. Finalmente tuvimos con la conexión del autotransformador, que fue esta, un transformador de 220 a 230, ¿listo? Donde se le calculó la potencia o la capacidad del nuevo autotransformador. Siempre la capacidad, observen, que va a ser un poquito mayor, ¿sí? ¿De qué depende que sea mayor? Que el devanado común sea el devanado de alta tensión. El devanado que si usted mantiene el devanado de alta tensión como el común, usted va a obtener la mayor potencia, la mayor capacidad. ¿Listo? Listo, se calculó la capacidad del autotransformador. Entonces, en este caso, el devanado común era el devanado de tensión y se tuvo muchísima más potencia, que fueron 230 MVA. La nueva capacidad, listo, nos cumplió para la capacidad que queremos transportar, que es 200 MVA. Esa fue la conexión y finalmente pues un ejercicio de máquinas normales, ¿sí? Entonces una carga conectada a un nivel de tensión y calcular las corrientes, ¿listo? Corrientes con esta fórmula, ¿vale? Con esta y con esta, ¿listo? No sé si algo no quedó claro, si hubo alguna confusión, ¿vale? Me avisa.
¿Todo quedó claro, muchachos? No sé si, digamos, las fórmulas importantes, pues fueron estas y es como tal, este ejercicio es como para entender el principio del autotransformador, ¿sí? Pero no es un ejercicio, digamos, numérico, ¿sí? Es para entender digamos, la forma en la que opera, ¿sí? Como, o sea, finalmente es un transformador normal, ¿sí? Pero conectado de una manera distinta. Pero, digamos, un ejercicio, pues, ya bien con números, con el valor de la carga, con valor de resistencia acá, de la rama magnética y eso también se resuelve un poquito distinto al de transformador normal, ¿listo? Entonces, los de César normalmente no hacen, el profe no hace ejercicios de eso. Los de Álvaro Ese es de Bayamón, César. ¿cómo? Ese es de César. Ah, vale, o sea, este ejercicio es de César, pero pues no calculamos nada, digamos, con valor de resistencia, ¿sí? ¿Hay otro? Yo tengo otro ejercicio. A ver, A ese rótelo. lo envié. Listo, me mandaron este ejercicio. Ya los pongo. Bueno, esas fueron las fórmulas de autotransformador. Bueno, más que todo la de capacidad, listo, la de la capacidad. El profesor como que yo, cuando veo autotransformador con él, pues se enreda bastante como explicándolo y eso, y a mí con él no me queda claro, pero pues las fórmulas importantes, pues ahí se las tengo, listo, ahí, esas son las importantes. A ver, listo. Entonces me pasaron a ver, le copio y se los pongo. Así como para terminar. Uy, no salió. Listo. Este fue uno que me mandaron. No sé, la verdad, nunca lo he mirado. Entonces dice que se tiene un transformador convencional de 5 kVA y le dan la relación de transformación, ¿sí? O sea, nos da el lado primario y el lado secundario. Súper bien. Y va a ser conectado a una red de 120 voltios. Ah, vale, este ejercicio es muy parecido al anterior. Sí, porque no nos da ni valores de resistencia ni de reactancia. Pero bueno, entonces tenemos un transformador, el trafo uno que es de 120 a 440. 120 a 440, ¿sí? Voltios, con una capacidad de 5 kVA. Una capacidad de 5 kVA. ¿Listo? Y dice que quiere alimentar una carga de 10 kVA. ¿Sí? Y vean que la carga es una carga rara, una carga de 500 voltios. ¿Sí? Normalmente, pues, ¿en qué caso aparecen esos? Pues, mi profe de laboratorio decía que esos voltajes los manejaban cargas que no eran de este país, sino que eran traídos como de China, ¿sí? Digamos, uno compra una máquina de China y vienen a voltajes de 500 voltios o 300 voltios, ¿listo? Y esos voltajes, pues, para Colombia no son convencionales, ¿listo? O sea, son voltajes que no, digamos, no están en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra 120, uno encuentra 440, uno encuentra 220, pero no encuentra 500 voltios, ¿sí? Entonces, ese es un caso de aplicación, ¿vale? También. Entonces, fíjese que pues la casualidad que ese transformador, que es 120 más 440 nos va a dar lo que queremos, ¿cierto? De la casualidad, que es 560, ¿sí? 560. Y dice que cómo se debe conectar el transformador para que sea posible alimentar esta carga, ¿vale? Pues listo, igual que la anterior, que se mantuvo común entre un transformador y el otro.
fue el voltaje de 120, ¿cierto? Bueno, porque queremos alimentar una carga de 560 voltios y tenemos una red de 120 voltios, ¿sí? Listo, tenemos una red que puede verse como un generador, ¿sí? Que me entrega 120 voltios, 120 voltios, ¿sí? Acá, 120 voltios. Y queremos alimentar con un transformador una carga no de 120 sino de 560 voltios. Una carga de 560 voltios, ¿vale? Aquí está mi diagrama unifilar, ¿listo? Tenemos una carga de 560 voltios, un generador de 120 voltios. ¿Cómo conectamos el transformador? ¿Listo? Entonces, ¿qué se mantuvo constante entre el transformador primero que tenemos y el segundo? Y en el segundo necesitamos usar 120 voltios. ¿Listo? Entonces, el devanado que se mantuvo constante es el de 120 voltios. ¿Vale? Entonces, este devanado, más o menos 120 voltios. Y finalmente, pues para obtener a la salida 500 voltios, 560 voltios, para obtener acá 560 voltios, pues ¿cuánto me falta? Me faltarían los 440, ¿cierto? Entonces aquí están en el devanado secundario los 440 voltios. Listo, ahí está. Entonces, la suma de este más suma de este me da 560 voltios. Pueden hacer mallas y lo comprueban. ¿Sí? Aquí está, digamos, la fuente, mi fuente. Aquí está mi fuente de tensión. Y aquí finalmente mi carga conectada a 560 voltios. ¿Listo? Aquí está mi carga. ¿Listo? Y pues este modelo es equivalente al modelo de un transformador normal, pero ahora pues con una relación de 120 a 560. Listo. Entonces, eso es equivalente a tener una fuente de tensión de 120 voltios, más o menos 120 voltios, y equivalente a tener una carga de, al otro lado del transformador de 560 voltios. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿cómo se debe conectar el transformador? Pues así, haciendo el corto en este lado y conectando y alimentando el transformador en el lado de 120 voltios. ¿Listo? No es más. Entonces, calcule el valor nominal en kVA, ¿sí? De la nueva configuración. Entonces, ¿cuál es la nueva capacidad de autotransformador? Entonces, recordemos la fórmula. La S del auto va a ser igual a la S del transformador convencional multiplicado por uno más el devanado común. ¿Cuál es el devanado común? El que se mantuvo constante, 120 voltios. 120 voltios. Y el devanado serio, el que me falte, que es 440. Listo. Entonces, la S del auto, pues va a ser igual a, ¿cuál es la S del transformador convencional? 5 kVA. Listo. Sería igual a 5 kVA, 5 kVA multiplicado por esto. Sí, multiplicado por uno más 2 más 120, 1 más 120 dividido en 240. 120 dividido en 240. Uno más 0,5. Entonces, finalmente, la capacidad del autotransformador nueva me va a dar, pues, esto supongo que me da 7,5. ¿Y qué pasa? Que la carga no es de 7,5 kVA, la carga es de 10 kVA, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos la carga y alimentamos, ese transformador va a estar sobrecargado, ¿sí? Porque la carga es de 10 kVA, ¿sí? Entonces va a estar sobrecargado. Entonces, pues no es lo ideal sobrecargar un transformador tanto, ¿sí? Y Esto una normalmente sí pregunta, se sobre... ¿Cómo? ¿Me dijeron algo?
Sí, es que esa potencia del autotransformador a mí me da 6363. Luego no es Ah, vale. 1 más 120 sobre 440. A ver, serían 5 kVA multiplicado por 1 más 120 sobre 440. Ah, sí, perdón, ahí sí me equivoqué. Ah, sí, da lo que dice el compañero. Entonces, da, si yo lo hice en la mente, listo, 6,36 kVA. Listo, y la carga es de 10 kVA. Uno normalmente pues puede sobrecargar el transformador un poquito, ¿sí? Uno lo puede sobrecargar al 120%, pero yo creo que si uno lo conecta esto se sobrecarga bastante, ¿listo? Entonces no sería lo ideal conectarlo, ¿listo? Y pues bueno, dice que encuentra las corrientes máximas a la entrada, y encuentra las corrientes máximas de alta y de baja, ¿listo? ¿Y cómo es la corriente máxima de alta y de baja? Pues con los valores nuevos, ¿sí? Con este valor y con el voltaje de baja y con el voltaje de baja y con el voltaje de alta, pues encuentran las corrientes de baja y las corrientes de alta, ¿sí? Entonces, y la corriente pues va a ser la S sobre el voltaje que querrán, S sobre el voltaje, ¿listo? Y ya. ¿Y qué más dicen? ¿Es posible alimentar la carga? Pues no, no es posible porque estaríamos sobrecargando el transformador, ¿listo? Entonces la respuesta es que no, no, ¿vale? Y le ponemos signo de peligro. ¿Listo? Y listo, muchachos. No sé si tengan otro que les ayude a hacer. Voy a ver si me mandaron otro. O si tengan dudas en alguna otra cosa de transformadores. ¿Vale? Como dudas en las fórmulas, dudas en los cambios digamos, en los referidos y eso. Pues aquí estoy, ¿vale? Pero bueno, mm, ahí creo que Cristian mandó otro ejercicio, pero puede ser el mismo que ya habíamos hecho, ¿listo? Es el mismo que ya habíamos hecho. Ahí está. Ese mismo, vale. Son los dos iguales. Así, así, ¿verdad? Solo cambian como los valores y ya, ¿no? No, el mismo. Ah, bueno, sí. Breve. A ver. No sé qué, si digamos alguna duda o algo, pues aquí estoy, ¿listo?
Bueno, mandaron un parcial anterior. Bueno, este parcial que mandaron ahí, a mí personalmente no me gusta. Este que está acá, pues que este es de Diego y de manera como todo rayadito. Aquí entre nos, ¿no? Entonces, pues como Atlético al Bucaramanga. Entonces, no me gusta mucho porque en la esto ya está solucionado en YouTube, ¿sí? Y no me gusta porque la solución de él está mal, porque no me cabe en la cabeza. Como, o sea, la solución que él leyó no, o sea, no tiene sentido, ¿vale? Y pues es un ejercicio que conecta, creo que son cuatro transformadores en paralelo. Y pues usted cuando en la vida va a conectar cuatro transformadores en paralelo. Pues no, ¿no? Pero bueno. Entonces dice que el Bucaramanga ya ganando la Libertadores y el estadio tiene cuatro transformadores. ¿Listo? Entonces dice que tiene cuatro torres, bueno, cuatro torres, una subestación de 150 kVA, tiene otra subestación de 400 kVA y una carga total instalada de 1 MVA. A ver, es conocimiento que el estadio en cada una de sus cuatro torres tiene una subestación de 150 kVA. En cada una de las cuatro torres tiene una subestación de 150 kVA. Ah, vale, tiene una torre con una subestación de 150 kVA, 150 kVA, otra con otra de 150 kVA, otra con otra de 150 kVA, otra con otra de 150 kVA, y en la parte central tiene una de 400 kVA. Y pues la suma de todo, pues nos dan un MA, un megavoltampere. Ah, un MA, MA. Listo. Y dice que hace un estudio de cargabilidad, un estudio, en muchas comillas, para usar cinco transformadores que funcionarían en paralelo para suplir el consumo total del estadio. De los cuatro transformadores de 150 kVA se conocen los siguientes valores: la RH, la XH, la RL y la XL. Y para facilidad, entre muchas comillas, facilidad, se asume una relación de transformación de 2400 a 240. Ahora, para el transformador de 400 kVA, al cual se le aplican las pruebas de corto y pruebas de base. Bueno, calcule y nos dan los resultados de las pruebas de corto, del voltaje de corto y la potencia de corto. Calcule la repartición de cargas en cada transformador sin que se sobrecargue ningún transformador. Calcule la repartición de cargas en cada transformador sin que se sobrecargue ningún transformador. Pues este es un caso de transformadores en paralelo, ¿vale? Transformadores en paralelo, donde hay cuatro transformadores bueno, por cuatro y un transformador grande, ¿vale? Cuatro pequeños, cuatro de 150 y uno de, ¿cuánto? Uno de 400. Listo. Entonces, es un caso de transformadores en paralelo. Y observen que un transformador es de 400 kVA y el otro es de 150 kVA. Bueno, uno es de 400 y los otros 450. ¿Qué implica esto?
que si uno tiene cuatro transformadores de diferente potencia, como son de diferentes potencias, para facilidad de cálculos, sí, porque esto realmente no, es que no me gusta, a mí no me gusta ver cuatro transformadores, porque hay que hacer un paralelo de cuatro resistencias. Sí, entonces, pues para mí no tiene sentido hacer cuatro resistencias en paralelo. Entonces, pues como son iguales, pues finalmente el valor de la resistencia de esta, pues va a ser las resistencias que tenemos, pero divididas en cuatro, ¿sí? No es más. Listo. ¿Qué pasa? Calcule la repartición de cargas en cada transformador sin que se sobrecargue ningún transformador, ¿vale? O sea, apenas el primer transformador me llega al máximo, apenas me llega al máximo el primer transformador, ya puedo, esa es la repartición de cargas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Mm, ¿Cómo se hace esto? A ver. A ver. Sin que se sobrecargue ningún transformador. Bueno, pues lo primero es hallar los valores de impedancia del transformador grande, ¿vale? Entonces, de las pruebas de corto y vacío, bueno, en la prueba de corto solamente nos dan la prueba de corto. Recordemos que la prueba de corto nos da básicamente el valor de la resistencia serie, ¿listo? Del transformador. O sea que para este ejercicio, la rama paralelo le vamos a despreciar, ¿listo? ¿Por qué? Porque la prueba de corto solamente me da estos dos valores, ¿vale? Estos dos. La rama no nos la da. La rama no le da la prueba de vacío, ¿vale? Entonces solamente vamos a trabajar con los valores de esas impedancias, ¿vale? Listo. Esto. Él tiene mal esa vaina porque creo que no lo hizo de la manera correcta, ¿vale? Mm, Si ustedes ven la solución de él y esa la solución es como un poco sacadita, quién sabe a dónde, ¿sí? Porque como que hace cálculo ahí como con una calculadora de juguete y ya tiene todo. Entonces, no, no es el caso. Y pues no es que para este ejercicio es mejor, es preferible usar valores en por unidad, pues, ¿no? Valores, valores en por unidad. Porque no sé si Cristian recuerda, en el que hicimos de transformadores en paralelo, la vez pasada en tutorías, y es que ese ejercicio, ambos transformadores eran de la misma potencia, listo, de la misma capacidad. Entonces, hacer ese análisis que hicimos ese día, pues era sencillo. Pero para este caso, ambos transformadores son de distinta potencia. Uno es de 150 y otro es de 400 kVA, ¿vale? Y lo que hay que hacer es usar valores por unidad y hacer un cambio de base. Un cambio de base. Y no sé qué tan buenos sean ustedes en cambio de base. Cambio de base. ¿Listo? ¿Cambio de base de qué? De las impedancias, ¿vale? De las zetas. Entonces, uno normalmente pone pues todas sus zetas en por unidad, ¿listo? Y uno elige una potencia base, ¿vale? Porque la potencia es lo único que nos está molestando, ¿sí? Porque uno es de 150 y el otro es de 400, ¿vale? Entonces, la potencia base, uno elige una potencia base, ¿sí? Uno puede elegir cualquier potencia base. Yo voy a elegir como mi potencia base, mi S base, la base de 400 kVA, ¿listo? Y, y pues ya. ¿Y cómo uno hace un cambio de base? Pues ya tiene una impedancia en por unidad, ¿listo?
una impedancia, un valor en por unidad. Y uno multiplica por la base nueva, S nueva, y divide entre la S vieja, entre la base vieja. Listo. Pero bueno, así es como se hace el cambio de base y hacer el análisis que hicimos la vez pasada con Cristian, pero la verdad es demorado. Entonces, por eso solamente, pues para este, me va a limitar a solamente a resolver las pruebas de corto, listo. Prueba de corto y prueba de vacío porque es que ese ejercicio es muy largo y pues ya no nos da el tiempo. O sea, hacer el cambio de base, pues me queda largo, ¿vale? Entonces ya no alcanzamos. Entonces, listo, entonces vamos a a cambiar el problema, ¿vale? Bueno, a hacer la primera parte del problema. ¿Qué pasa? Que nos dan, del segundo trafo no nos dan los valores de impedancia, sino nos dan las pruebas de corte y las pruebas de vacío. Perdón, las pruebas de corte solamente. Entonces vamos a conseguir los valores de R y de X del transformador, ¿vale? Los valores de R y de X, con las fórmulas de las pruebas de corto. Entonces esta es mi R equivalente y mi X equivalente. JX equivalente, ¿vale? Y pues bueno, vamos a aplicar las fórmulas, ¿vale? No me va a limitar a eso porque es que el ejercicio es largo, ¿vale? Entonces, ¿para qué me va a poner a hacer eso tan largo? Listo, entonces aplicamos las fórmulas de pruebas de cortocircuito, ¿vale? Entonces, de la prueba de corto, pues nos dieron un voltaje de cortocircuito y nos dieron una potencia de cortocircuito. Listo, y el voltaje era de 156 y la potencia era de 15.625. 15.625. Y entonces, ¿cómo es la fórmula de la R equivalente? De la R equivalente. La R equivalente va a ser igual a la potencia de corto, ¿sí? Que sería 15.625 dividido en la corriente de corto al cuadrado. ¿Cuánto es la R? Entonces, fíjense que no nos dan el valor de la corriente, ¿sí? No lo dan. Pero les pregunto, ¿uno puede saber el valor de la corriente? Bueno, pues que aquí no lo dicen, aquí no dicen el valor de la corriente, pero se puede asumir que es la corriente nominal del transformador, ¿sí? Porque recuerden que la prueba de corto normalmente se hace a un valor de corriente nominal y la prueba de vacío se hace a un valor de voltaje nominal, ¿sí? Pero recuerden que el transformador tiene dos corrientes nominales, ¿sí? Tiene la corriente de baja y la corriente de alta, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace para saber si es la de baja o la de alta? Por, digamos, el valor del voltaje, ¿listo? De la prueba. Punto 25, 156,25. ¿Qué pasa? Que la prueba de corto, la prueba de cortocircuito, al ser una prueba, digamos, peligrosa, entre comillas, uno llega a valores de corriente muy altos con voltajes muy bajos, ¿listo? Con un poquito de voltaje que usted le haga un corto,
La corriente se va a volver muy alta, ¿listo? Normalmente la prueba de corto se hace al 10% del voltaje nominal, ¿listo? Al 10% o al 20%, ¿listo? Entonces uno ve este valor 156 y uno ve el voltaje nominal que es 2400 a 240. 2400 a 240. Y uno sabe normalmente que la prueba de corto se hace a un valor del 10% del voltaje nominal, pues uno puede saber en qué lado se midió. Entonces, si usted saca digamos, el 10% de esto el de esto es 240 y el 10% de esto es 24 voltios, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se hizo? Yo puedo concluir de una vez que se hizo en el lado de alta tensión, porque se hizo un voltaje de 156 cercano al 240 voltios, ¿listo? No puedo suponer que se hizo en el lado de baja, porque el lado de baja tiene valores de voltaje de 20 voltios, ¿sí? A 20 voltios, si usted alimenta la fuente a 20 voltios, si se hace un corte el transformador y alimenta a 24 voltios o a menos, ya supera la corriente nominal, ¿vale? Entonces, uno se da cuenta que la corriente nominal va a ser la corriente del lado de alta, ¿sí? Simplemente por mirar el valor que es 156,25. Vale, entonces, ¿cuál es la corriente nominal del lado de alta? Pues va a ser igual a la S de alta, a la S del transformador sobre 2400, ¿cierto? O sea, 400 kVA sobre 2400. 400 kVA sobre 2400. Entonces, la corriente de la prueba de corto es la corriente nominal. Entonces, 400 por 10 a la 3 sobre 2400. Finalmente, esto da 166,66 y mucho 6. ¿Listo? Entonces, ya uno puede saber el valor de la R equivalente. ¿Sí? Entonces, el valor de la potencia de la prueba dividido en ese valor de corriente al cuadrado. Entonces, con ese análisis que ya hicimos, pues me da que la resistencia de la prueba es 0,5625. ¿Vale? Entonces, finalmente faltaría hallar el valor de reactancia y con eso terminamos. ¿Vale? Entonces, el valor de reactancia, si se dan cuenta, es Z al cuadrado. ¿Y Z qué es? El voltaje de la prueba sobre la corriente de la prueba. Entonces, raíz cuadrada de Z al cuadrado. O sea, el voltaje de la prueba que es 156,25 sobre la corriente de la prueba que es 166,666, 166,6. ¿Listo? Al cuadrado, ¿sí? Eso era Z al cuadrado. Menos la resistencia que nos dio al cuadrado. Menos esa resistencia al cuadrado. Menos 0,5625 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esto. Finalmente, pues terminamos que este valor de reactancia es 156,25 sobre 166,6667. ¿Listo? Al cuadrado menos 0,5625 al cuadrado. Y me da que la reactancia es 0,75. Y aquí ohmios y aquí ohmios. ¿Listo? Y listo, muchachos. Creo que eso sería todo por hoy. No sé si hubieran dudas de este ejercicio.
Bueno, de esta primera parte, sí, porque esto no era el ejercicio, esto es la primera parte del ejercicio. Hallar los valores de los parámetros, ¿vale? Pero si quieren ver la solución, entre muchas comillas, la palabra solución del ejercicio completo está en el canal de profe Diego Origami. Diego Origami, creo que se escribe así. Diego Origami. Ahí está, si se lo buscan, es el ejercicio que tiene el Bucaramanga, ¿vale? Ya está resuelto. Entre muchas comillas, ¿no? Resuelto. No sé si hayan dudas de algo. Me avisan, compañeros. ¿Y por qué dice que está malo? Pues es que yo no me he puesto a hacerlo bien, pero las veces que lo hice, llegué a... O sea, creo que él decía... Bueno, es